tardes. Soy el doctor Raúl Montalvo Otivo, médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a brindarles el tema acerca del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, historia natural, ciclo, manejo, coinfecciones y además manejo targa. Para hablarles un poquito de la historia, el año 1981 el Centro Nacional de Enfermedades de Estados Unidos diagnostica o reporta el primer caso probable de inmunosupresión humana en un paciente varón con conducta homosexual en quien se evidenció lesiones maculopapulares violáceas, diagnosticándose posteriormente sarcoma de Kaposi, neumocistosis. El paciente llega a fallecer y se evidencia que era era provocado por un nuevo tipo de virus que producía inmunosupresión. Posteriormente, estos casos fueron acumulándose y el año siguiente, en 1982, fue un congreso mundial de enfermedades infecciosas donde se reportaron una serie de casos, pero acá también asistieron médicos de otros países, dentro de ellos médicos de África, y en el congreso ellos empezaron a reportar que también ellos habían visto los casos similares en su país. Y es así que a fines del 82 empieza a diagnosticarse los primeros casos de VIH en África. Ya por el año 83, 2 años después, el doctor Montaner fue a través del Instituto Pasteur, publicó el aislamiento del virus, conocido como un retrovirus, y se da principalmente en pacientes homosexuales. El año 87 se encuentra la primera droga antirretroviral conocido como cidoburina, y posteriormente, a pedido de los mismos pacientes, empezó a instalarse este medicamento. En el año 95 aparece el primer inhibidor de la proteasa conocido como saquinavir, fue aprobado por el FDA y formó parte del tratamiento antirretroviral de gran actividad. El año 98 empezaron a aparecer las primeras vacunas estudios sobre vacunas contra este virus. Hasta ahora todavía no se logra el efecto deseado. Vamos a hablar ahora sobre la estructura del VIH. Como podemos ver en el gráfico, el VIH tiene una envoltura externa, y si hacemos un corte transversal a este virus, vamos a encontrar estructuras internas. En esta parte periférica resaltada encontramos la glicoproteína 120 y está unida a la envoltura externa por otra glicoproteína, que es la glicoproteína 41. En su parte más interna, que es la principal envoltura externa del virus, encontramos una membrana lipídica, y debajo de la membrana lipídica una matriz. Podemos ver en este otro corte de matriz el color blanco, y en la parte más interna una cápside. Es el núcleo es la envoltura nuclear del virus. Y de el color rojo ya, o acá que cambia a un color medio rosado, vamos a ver el componente nuclear constituido principalmente por ARN. También no debemos olvidarnos que dentro del núcleo viral encontramos otros componentes, como son las proteasas, la transcriptasa reversa y las integrasas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enzimas que se encuentran en el núcleo del virus? Proteasas, transcriptasa reversa y la integrasa, ¿no? No debemos olvidarnos, porque esto es muy importante. Habremos escuchado que existen dos tipos de virus, VIH1, VIH2. Son términos que no se manejan tan frecuentemente actualmente, pero hace unos años era algo importante para esa época. El VIH1 fue identificado inicialmente en Norteamérica, principalmente en el oeste de Estados Unidos. Tiene una diseminación a nivel mundial, pero a diferencia de los otros tipos del VIH2, tiene un periodo de incubación mucho más corto, aproximadamente 2 semanas al máximo. Se divide en dos grupos, el grupo M y el grupo O, y el otro tipo es el VIH tipo 2, que
según las características encontradas, al parecer es uno de los virus más antiguos, incluso más antiguo que el VIH-1, y fue localizado principalmente en África Oriental. El periodo de incubación es más largo y también lo vamos a dividir en 4 subgrupos, en A, B, C y D. Y de toda la información que estamos brindando, no debemos olvidar este cuadro importante, la clasificación clínica epidemiológica del VIH. Esto fue dado por la Organización Mundial de la Salud del año 93, justo para tratar de estandarizar las múltiples clasificaciones que fueron apareciendo, por ejemplo, la clasificación del CDC que fue dado el año 86 y otras clasificaciones británicas que empezaron a aparecer, clasificaciones asiáticas también, y empezaron a confundirse los estadios del VIH. Es por eso que la Organización Mundial trata de unificar, y es el más usado, ¿no? Es el del año 93. Entonces, esta clasificación junta dos formas. Una, la característica inmunológica en relación a su nivel de CD4, y junta las características clínicas en relación a las manifestaciones clínicas del paciente. Y lo divide, según las manifestaciones clínicas, lo divide en 3, A, B y C. En la categoría A se encuentra el paciente A de asintomático, el paciente se encuentra acá con un síndrome retroviral agudo, y el paciente puede pasar desapercibido en esta categoría, ¿no? El síndrome retroviral agudo está compuesto principalmente por adenopatías cervicales, puede aparecer un rash dérmico, puede acompañarse con faringitis, puede haber episodios de fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia. ¿No? Es un síndrome retroviral agudo que suele aparecer de las 2 a las 4 semanas y se autolimita en forma espontánea, sin recibir un tratamiento específico. La categoría B ya son aquellas enfermedades que van apareciendo en el paciente, y son enfermedades justo que empiezan a aparecer cuando evidenciamos la caída del nivel de defensa o del nivel de CD4 en los pacientes. Por ejemplo, la candidiasis oral puede ser una de ellas. El herpes zóster también ya se encuentra dentro de esta categoría. También la tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Y la categoría C ya son aquellas enfermedades definidoras de SIDA. Es decir, son aquellas enfermedades que aparecen cuando ya el paciente ingresa a un estadio de inmunosupresión avanzada. En este estadio C vamos a encontrar enfermedades severas como neumocistosis, infección por citomegalovirus, por toxoplasma, neurocriptococosis, sarcoma de Kaposi. Podemos encontrar tuberculosis extrapulmonares diseminadas. Podemos encontrar virus severos como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es producida por el virus JC, y en sí incluye toda la gama de enfermedades enfermedades severas, como también, por ejemplo, candidiasis esofágica también está incluido dentro de ellas. Y entonces no nos olvidemos, categoría A, B y C. A son asintomático o síndrome retroviral agudo. Categoría B son enfermedades que empiezan a aparecer cuando se evidencia caída de CD4, pero que no son definidoras todavía de SIDA, ¿no? Y la categoría C ya son enfermedades definidoras de SIDA. En relación al número, tenemos 1, 2 y 3, que es también la categoría 1, 2 y 3. 1 es cuando el CD4 está más de 500. 2 está cuando el CD4 es de 200 a 499, y 3 cuando el CD4 es menor de 200. Es decir, si un paciente presenta neurocriptococosis más un CD4 menor de 200, ¿cuál sería la categoría? Sería neurocriptococosis es una enfermedad definida de SIDA, por lo tanto es C. Y CD4 menor de 200 es número 3, entonces la categoría sería C3. Y si hacemos un ejemplo más, por ejemplo, un paciente con candidiasis oral y con un CD4 de 300. Candidiasis oral es una enfermedad que pertenece a la categoría B, sería B, y el número sería 2 porque el CD4 de 300
está entre el rango de 200 a 499, que es la categoría 2. Entonces, la categoría o el estadio del VIH es estadio B2. ¿Ya? Y así hay varias combinaciones que podemos hacer. También en este cuadro es importante porque nos ayuda a decidir cuándo iniciar targa. Por ejemplo, en países donde no se puede medir el nivel de CD4, como en África, por ejemplo, en algunos países de África, lo que simplemente nos basamos en el estadio del VIH. Si está en el estadio C, el paciente debe iniciar targa, sí o sí, debe iniciar targa. Si ya tenemos nosotros el nivel de CD4, si el CD4 anteriormente decían que si el paciente tiene un CD4 menor 200 debería iniciar targa, pero actualmente ya se recomienda que si el paciente tiene menor de 350 debe iniciar targa. Sin embargo, están habiendo otros estudios que recomiendan iniciar targa medio de 350, pero todavía no han sido bien definidos por los riesgos de resistencia que se están produciendo. Pero actualmente, si el paciente tiene un CD4 menor de 350, debe iniciar targa. Si el paciente tiene una categoría C, debe iniciar targa. E independientemente de esos dos, si el paciente tiene sarcoma de Kaposi, debe iniciar targa. Si el paciente tiene insuficiencia renal por VIH, debe iniciar targa. Y si el paciente tiene HTLV1 como coinfección, también debe iniciar targa. Son estas tres consideraciones que debemos tener independientemente de la categoría y del estadiaje. Acá en esta diapositiva vemos la historia natural del VIH. Si nosotros nos llegamos a infectar el día de hoy por VIH, ya sea a través de una transmisión sexual, ya sea a través de manipulación de agujas o durante procedimientos, nos hemos contaminado con sangre a través de pinchazos o accidentes laborales. Entonces, si hoy día nos llegamos a infectar del VIH, el nivel de CD4 no es que baja mañana pasado. El nivel de CD4 demora un tiempo para poder bajar, pero lo que sí empieza a aumentar es la carga viral, es decir, el número de ARN viral del VIH en el plasma. Normalmente a partir de las 2 semanas ya empieza a aumentar el nivel al nivel de ARN viral o carga viral, que llega a un pico máximo entre las 2 y 4 semanas. Es por eso que este pico elevado de la carga viral es lo que produce el síndrome retroviral agudo. Cuando ingresa el virus y empieza la replicación viral, empieza a liberarse muchas glicoproteínas, muchos antígenos a la sangre, y estos son los que producen el síndrome retroviral agudo. No más el mismo VIH, sino los antígenos, las proteínas, las glicoproteínas que son liberadas a la sangre, y que esto van juntos con el pico del ARN viral. Luego la carga viral empieza a bajar, y el síndrome retroviral agudo que presentábamos antes ya se resuelve espontáneamente, porque todavía existe un nivel adecuado de defensas en nuestro organismo. Y así el nivel de carga viral permanece por debajo en niveles bajos por mucho tiempo. Puede pasar desde 4 hasta 12 años, como se ha visto en algunos pacientes, y posteriormente empieza nuevamente a aumentar el nivel de virus o la carga viral del paciente. También debemos recordar que el nivel de CD4 empieza a bajar después de unos años en la persona. Aproximadamente de 8 a 10 años este nivel de CD4 se va a encontrar por debajo de 200, ¿no? Entonces, la historia natural máxima de un paciente con VIH, si no recibe tratamiento, sería un promedio de 15 años, ¿no? Si somos óptimos, pero normalmente a los 8 años ya el paciente probablemente se encuentra en el estadio C, en el estadio SIDA.
La producción de anticuerpos contra el VIH se produce a partir de las 6 semanas de la primera infección. Para hablar un poco de las probabilidades de infección por el VIH, en relación a las conductas sexuales, la persona que tiene relaciones contra natura tiene más probabilidad de tener infección, de contraer el virus del VIH en relación a aquellos que no tienen el tipo de relación contra natura. La otra es la presencia de infecciones de transmisión sexual. También aumentan en 10 la posibilidad de transmisión por VIH. Y en general, la probabilidad de infección por VIH en forma de transmisión sexual es de 0.5% por cada relación. Si no existen estos factores de riesgo como contra natura, infecciones de transmisión sexual, además del VIH. Si nosotros sufrimos un accidente por VIH, por un accidente por pulso cortante durante algún procedimiento, la probabilidad de transmisión es de 0.3. Y si nosotros tomamos Targa dentro de las 2 primeras horas, que es lo que indica la guía norteamericana, esta probabilidad de 0.3 se reduce a 0.003%. Y si existe un contacto de mucosa, es decir, nos llega un poco de sangre, de fluido, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, a alguna conjuntiva ocular o alguna mucosa, entonces la probabilidad de VIH es mucho, mucho menor. Algunos estudios mencionan que es de 0.003 a 0.008. Es mínimo la probabilidad de contacto. Pero en ambos casos está indicado el inicio de Targa, sobre todo las 2 primeras horas. Y en el siguiente diapositiva lo que vemos es ya la presencia de algunas coinfecciones o infecciones oportunistas en relación al nivel de CD4. Cuando el nivel de CD4 todavía está por mayor de 500, generalmente no vamos a presentar ninguna sintomatología, pero ya cuando empieza a bajar de 500 a 200 aparece la leucoplasia oral, que es producida por el virus, por una de las formas del virus del Epstein-Barr, tuberculosis también, pero ya cuando el CD4 empieza a bajar menos de 200, aparece con infecciones más severas como Pneumocystis jirovecii, histoplasmosis, coccidiomicosis. Cuando empieza a bajar aún más, menor de 100, criptococosis, toxoplasmosis, diseminaciones de herpes simple, criptosporidiosis, citomegalovirus y las micobacterias atípicas. Acá en este cuadro vamos a empezar a ver las manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones clínicas más importantes, sobre todo se ve en los pacientes que están en el estadio B, son las herpes, todas las infecciones herpéticas, ya sean por tipo 1, tipo 2, tipo 3, las varicelas zóster, las herpes diseminadas. También no nos debemos olvidar que se están haciendo estudios donde existe una gran asociación entre el tipo de herpes, la asociación entre herpes simple más algunas otras coinfecciones como criptococosis, tuberculosis. Es decir, el paciente VIH no es solamente un paciente que tiene una sola enfermedad, tratamos eso y se soluciona el problema. El paciente VIH que se encuentra en inmunosupresión, ya debemos acostumbrarnos a que normalmente él tenga muchas coinfecciones, no solamente una, ¿no? Y debemos hablar claro con el paciente de que debido a que el nivel CD4 se encuentra por debajo de 200, es probable que tenga múltiples infecciones y no solamente una. Entonces, hemos tenido pacientes con meningoencefalitis herpéticas, pacientes con encefalitis herpética, con insuficiencia renal por herpes, es decir, las manifestaciones herpéticas en un paciente en forma diseminada, sobre todo, debemos sospechar que tenga probablemente algún tipo de inmunosupresión y descartar, si es joven y con conducta de riesgo, descartar siempre el VIH. Otra forma son las infecciones, dentro de las infecciones de transmisión tenemos a la sífilis, que en VIH tenemos más prevalencia de neurolúes, de neurosífilis. La sífilis no tanto es que primero
es estadio 1, estadio 2, o sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria. No es tanto así. El paciente VIH puede o no puede haber tenido nunca una lesión en regiones genitales evidentes y desarrollar en forma rápida una neurosífilis sin pasar por los estadios. No es que pase estadio 1, sífilis primaria, secundaria y luego complicaciones, sino el paciente VIH por el nivel de CD4 puede debutar como una neurolues. Y si tenemos todo paciente con un RPR o BRL mayor de 1/32, deberíamos hacerle una punción lumbar para descartar neurolues. Y en la punción lumbar, en el líquido, en el citoquímico, lo que se evidencia es una pleocitosis mononuclear. Y acá, para también ya pasar al siguiente tema, en neurolues, debemos solicitar el BRL en líquido cefalorraquídeo, ¿no?, para confirmar el diagnóstico. Otra manifestación clínica o coinfección es el molusco contagioso. El molusco contagioso es un virus que produce gran compromiso cutáneo con destrucción de la epidermis. Son lesiones papulares umbilicales que muchas veces puede confundirse con la criptococosis cutánea, ¿no? El diagnóstico se hace a través de biopsia y el tratamiento para este caso, el tratamiento solo es targa. Puede intentarse medidas paliativas como crioterapia, nitrato de plata, cirugías con láser, pero no se ha visto tan buenos resultados. Con el targa, muchos de los pacientes mejoran y desaparecen estas lesiones. Otra forma frecuente son las candidiasis oral. Existen 4 formas de candidiasis oral, en 4 formas y 4 estadios. La queilitis angular, que es la tipo 1, la glositis, que es la tipo 2, la glositis hiperémica, la 3 son lesiones blanquecinas no confluentes y la 4 ya son lesiones blanquecinas confluentes, ¿no? Todas ellas son candidiasis oral. Y si el paciente presenta además disfagia o dolor al deglutir los alimentos o un dolor retroesternal, debemos sospechar de candidiasis esofágica. ¿Por qué es importante? Porque si solo tiene candidiasis oral, el paciente se encuentra en el estadio B. Pero si además hay manifestaciones agregadas como disfagia, pensamos en candidiasis esofágica y ya se convierte automáticamente en estadio C. Para confirmar podríamos solicitar endoscopía, pero con la clínica ya prácticamente es una candidiasis esofágica y el estadio es estadio C. También es importante preguntar esto por el tratamiento. Si es candidiasis oral, solo damos fluconazol 150 miligramos una vez al día por 7 días. O solamente soluciones de nistatina en forma tópica. Pero si es candidiasis esofágica, tenemos que duplicar la dosis y tenemos que duplicar el tiempo. Es decir, fluconazol 150 cada 100 miligramos por vía oral cada 12 por 14 días. La otra forma es la neumocistosis. La neumocistosis, que es producido por Pneumocystis jirovecii, antes era conocido como Pneumocystis carini, actualmente es Pneumocystis jirovecii. Este es un hongo dimórfico. Se creía que era un protozoario, pero se ha quedado como hongo. Es un hongo dimórfico que ingresa por vía inhalatoria, se adhiere a los neumocitos tipo 1, produce un cuadro intersticial bilateral difuso, evidenciado por la radiografía de tórax, y lo que posteriormente podemos confirmar en el paciente, le solicitamos deshidrogenasa láctica, evidenciamos aumento de podemos solicitarle un examen de gases arteriales, donde evidenciamos un PAFI bajo, y una gradiente elevada y un PO2 bajo. Nos dicen que si el paciente tiene un PO2 menor de 70 y una gradiente mayor de 35, deberíamos iniciar el tratamiento con corticoides. Además, tenemos que iniciar con cotrimoxazol de 800 sobre 160 miligramos, 2 tabletas cada 8, por 21 días. Y los corticoides también son por 21 días. Si no damos corticoides, el paciente queda con secuela de fibrosis pulmonar y probabilidades de que el paciente desarrolle complicaciones como neumotórax espontáneo. Si un paciente VIH viene con un neumotórax espontáneo y evidenciamos un patrón intersticial en el poco parénquima que tiene, entonces la primera causa es neumocistosis.
El diagnóstico es a través del esputo inducido, pedimos hemoglobina de plata y podemos evidenciar el hongo dimórfico. También se está haciendo estudios de PCR en esputo, pero su sensibilidad no supera los 90%. Otras coinfecciones es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis que es transmitida a través de los gatos, la toxoplasmosis son quistes esporulados que se eliminan a través de las heces de los gatos. La paciente los ingiere estos quistes esporulados, o si no lo inhala, hace una manifestación pulmonar, luego una diseminación sistémica. Los principales órganos en comprometerse son los riñones, los pulmones y el sistema nervioso central. Cuando hay una manifestación del sistema nervioso central, conocido como neurotoxoplasmosis, el paciente empieza a desarrollar focalización debido a que este criptococo, el macrófago, fagocita este criptococo. El macrófago, que son a nivel del sistema neurológico, a nivel del sistema nervioso central, son los astrocitos o oligodendrocitos. Fagocita a este toxoplasma, este macrófago empieza a degenerarse, se transforma en histiocito. Estos histocitos empiezan a juntarse, a aglomerarse, debido a que ya son macrófagos destruidos o debilitados. Y estas agrupaciones de histocitos empiezan a formar necrosis, en algunos casos abscesos, y empiezan a tener una imagen tipo granuloma, se empieza a evidenciar granulomas en la tomografía. Entonces, en el paciente con infección por VIH que presenta granulomas en la tomografía y a nivel físico, al examen físico, evidenciamos signos de focalización neurológica, en él debemos sospechar siempre, o debemos siempre como primera opción descartar neurotoxoplasmosis. En algunos lugares lo que se hace es iniciar tratamiento para toxoplasmosis, y si después de una semana de tratamiento no hay nada de mejoría, ya se empieza a buscar otras posibles causas, ¿no? Pero el diagnóstico idealmente es por biopsia, ¿no? Porque los pacientes con VIH difícilmente, por su nivel de inmunidad bajo, difícilmente liberan o producen una suficiente cantidad de inmunoglobulina M o G para ser detectado en los exámenes séricos. Y la otra coinfección importante es la criptococosis. El criptococo también es un hongo dimórfico. El vector de esta son las aves, principalmente las palomas. Se excretan a través de las heces y viven por mucho tiempo en las heces. El paciente lo inhala. Esta inhalación hace que tenga una infección pulmonar, diseminación linfática o sanguínea, y uno de los órganos más comprometidos es el sistema nervioso, debido a que el sistema nervioso no produce tantos anticuerpos y favorecen el crecimiento de estos hongos. Otro es la presencia de dopamina, que hace que favorece el crecimiento del hongo, el nivel de dopamina, y el paciente, este hongo dimórfico también se encuentra dentro de los macrófagos. Esto es fagocitado por macrófagos y empiezan a producirse lisis de estos macrófagos, liberación de grandes cantidades de detritus, y estos detritos además produce también manitol, produce también su misma dopamina, produce melanina, y hace que el líquido cefalorraquídeo se vuelva denso, con un alto peso molecular, con abundantes detritos. Estos obstruyen los corpúsculos de Pacchione, y los corpúsculos de Pacchione, si recordamos un poco en anatomía, es el lugar donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo, y al no absorberse el líquido cefalorraquídeo empieza a acumularse en el cerebro y produce gran hipertensión endocraniana. El paciente viene con intensa cefalea holocraniana, que va aumentando de intensidad hasta ser insoportable, hasta de intensidad 10/10. Se asocian náuseas, vómitos explosivos, visión borrosa o diplopia. Cuando evidenciamos esto en un paciente VIH, la primera causa a considerarse sería neurocriptococosis. Entonces, tenemos dos situaciones. Un paciente con VIH que presenta un síndrome de focalización neurológica, descartar. Primera causa, neurotoxoplasmosis. Segunda causa, probablemente sea granuloma tuberculoso, un linfoma.
Y si el paciente viene con VIH viene con con cefalea intensa y con un síndrome de hipertensión endocraniana, la primera causa que debemos descartar es neurocriptococosis, ¿no? Son preguntas que siempre hacen en los exámenes. Otras manifestaciones frecuentes son las diarreas. La diarrea crónica en el VIH, definida como la deposición en líquidas más de 28 días, también pertenece a la categoría C. Existen varios estudios en cuanto a las causas de diarrea crónica, pero las principales causas son los coccidios. Dentro de los coccidios, el principal agente involucrado es el Cryptosporidium, luego Cystospora belli, antes llamado Isospora, Cystospora belli, Cyclospora cayetanensis, y aunque no es un coccidio, pero es un agente importante, tenemos al Microsporidium. Y en segundo lugar, tuberculosis, y en tercero tenemos a las neoplasias, principalmente linfomas y luego sarcomas de Kaposi. En el paciente con diarrea crónica, entonces debemos pedir un examen de heces para descartar los coccidios, tinciones especiales para identificar los coccidios, porque si pedimos el parasitológico seriado no vamos a identificar los coccidios, tenemos que pedir un silencio modificado para coccidios. Para coccidios, idealmente empezamos con cotrimoxazol, una tableta cada 6 horas o 2 cada 12 horas, y para Cryptosporidium iniciamos con nitazoxanida, 100 miligramos cada 8 horas, dosis altas, y si es tuberculosis o si el paciente presenta linfoma, tenemos que ayudarnos con exámenes como ecografía o tomografía. Otra coinfección frecuente es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi producido por la mutación del virus herpes tipo 8. Existe una proteína en el VIH que es la proteína TAT. Esta proteína TAT activa algunos proto-oncogéneres, algunos oncogéneres del cuerpo y produce mutaciones del virus herpes 8. Estas mutaciones del virus 8 este virus herpes 8 mutado empieza a reproducirse en forma exagerada, principalmente a nivel endotelial, por eso se ve unas lesiones rojizas, y estas empiezan a evidenciarse como lesiones violáceas, maculopapulares violáceas, que comprometen, como podemos ver, en cara, luego van avanzando, y si ya evidenciamos compromisos mucosos, por ejemplo paladar, o si el paciente presenta hemorragia extiva vaca o un TB no positivo, debemos sospechar de sarcoma de Kaposi visceral, no solamente cutáneo. Y el tratamiento es distinto en ambos casos. Ya sea cutáneo o ya sea visceral, el paciente debe iniciar targa, independientemente de cómo se encuentre el paciente.